Muchas gracias, hermanita. Dios me los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gracias a Dios. Bueno, pues el día de hoy yo quiero darle las gracias a mi Dios por darme la oportunidad de poder compartir su palabra aquí con ustedes presentes, hermanos, y con los que están detrás de la pantalla. Le doy gracias por poder estar aquí en este momento. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo en la vida cristiana. Y vamos a meditar acerca de qué tan dispuestos tenemos nuestros corazones para dar y compartir con los demás. ¿Compartimos? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿O de qué manera hacemos ese compartir con nuestros semejantes? ¿Lo hacemos escasa o abundantemente? ¿O lo hacemos alegremente o a regañadientes? ¿O quizás voluntariamente o obligados o alegres? Dice la palabra de nuestro Dios allá en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo muchos piensan o dicen que es el resumen de la Biblia acerca del plan de salvación de nuestro Dios para toda la humanidad. Es decir, si observamos aquí en este versículo, la acción de dar nace directamente del corazón de Dios. Es decir, podemos darnos cuenta que la naturaleza de Dios es dar. Sin embargo, nosotros, como consecuencia de nuestra naturaleza caída, existe una tendencia constante en el ser humano de no dar, de no compartir, de preservar las cosas que tiene, no solamente materiales, sino en materia espiritual también. Pensamos o creemos que todo lo que tenemos nos pertenece a nosotros mismos, sin tomar en cuenta o ignoramos de alguna manera que todo proviene de Dios, que así, porque Él fue el Creador poderoso, procede de Él el sol, la luna, las estrellas, los mares, mi casa, mi ropa, mi comida, mis talentos, mi conocimiento, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas más. Pero nos dice el Señor en su palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que nos recuerda, ¿verdad, hermanos? Que todo proviene de Dios, todo le pertenece a Él, y que Él nos da todas esas cosas como quiere y en el tiempo que Él quiere. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, reluce cuando nos creemos dueños al querer disponer de las cosas que Dios nos da, cuando en realidad solo somos mayordomos de esto que nos da Dios, de esto que nos entrega en nuestras manos. El dueño sabemos que hace con lo suyo lo que quiere y como quiere, de modo que el mayordomo puede actuar con lo que su jefe le da y pone en sus manos como el Señor quiere. Por ello es que la palabra de Dios nos enseña que nosotros solo somos mayordomos de las cosas que el dueño nos da y que el dueño es Dios. Pero en nuestra naturaleza caída, esa tendencia a preservar las cosas, de no compartir, tan fácilmente se manifiesta constantemente y cada día en nosotros, ya que, sin embargo, podemos encontrar personas con cierto grado de generosidad, pero esto es gracias a esa gracia de nuestro Dios, esa gracia divina que se mueve en el interior de nosotros. Por lo general, sabemos, ¿no? Y repetimos, al ser humano nos cuesta dar y entregarnos a nosotros mismos.
Esta acción se encuentra tan arraigada en nosotros que desde niños, sin necesidad de que nos enseñen a no dar, ¿se dan cuenta, hermanos? No damos, no compartimos. Y entonces, en ese momento es donde sale esa frase famosa, ¿no? Hay que compartir lo que tenemos. Esa frase a menudo se lo dicen los padres a los niños, ¿verdad? Incluso nos los dijeron a nosotros muchas veces, probablemente, ¿no? Pero, ¿qué creen, hermanos? Esta frase tan famosa no solamente se aplica a los niños, sino también para muchos adultos, porque son esos niños precisamente los que aprendieron con el ejemplo de sus padres de no compartir. A pesar de que se les recalcó muchas veces esa frase de hay que compartir, no lo hicieron. Lo que nos demuestra que no solamente con palabras se puede enseñar, sino a través de nuestros ejemplos. Sabemos y entendemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Dios ama al más malo y al más bueno. El amor de Dios es para todos, para toda la humanidad. Y no solamente es poco, sino que es suficiente. Pero también sabemos que a Dios le agradan esos corazones dispuestos a dar y compartir alegremente lo que Él nos da. Pero el Señor, para que pudiéramos entender esta declaración aquí en nuestra lectura, nos declara que su amor hacia nosotros es como aquella persona que da alegremente, sin medida, sin condiciones, por el simple hecho de que le nace del corazón. Cuando nosotros damos y nos damos a nosotros mismos, somos los que recibimos tesoros en el cielo. Así como Cristo se dio a sí mismo por nosotros y no escatimó en nada, así nosotros, cuando damos y nos damos a nosotros mismos, cada día nos parecemos más a Él, a nuestro Padre Dios, a ese Padre que hace salir su sol sobre justos e injustos y que nos da todos los días sin medida. Dios es un dador constante, si nos damos cuenta, amados hermanos. Lo podemos ver en el mero hecho de que estemos aquí el día de hoy, de que yo el día de hoy esté parada aquí, gracias a Dios, enfrente de ustedes, de que el mundo siga girando a nuestro alrededor, mostrando que Dios es sumamente generoso con nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de dar, no solo es en el sentido económico, hermanos, ya que existen muchas formas de dar. Primeramente, podemos darnos a nosotros mismos, pero también podemos dar amor, tiempo, reconocimiento, ayuda, consuelo, apoyo, compañía, nuestros talentos, nuestro conocimiento, nuestro servicio a Dios, etcétera, etcétera. Podemos nombrar muchas cosas. Podemos y debemos dar tantas cosas que nuestro Dios pone a nuestro alcance, al alcance de nuestras manos, y así poder compartir con nuestros hermanos. Pero este dar, hermanos, tiene un requisito. Ese dar tiene que ser espontáneo y tiene que ser de forma generosa, con un corazón alegre y dispuesto. Generalmente en nosotros, aún como cristianos, existe esa lucha constante que nos confronta día a día. Esa demanda que el Señor nos da de dar, y esa lucha
se pone en nosotros para dar y darnos. Esa lucha constante de hacer lo que Dios quiere contra el egoísmo del yo. El yo primero, el yo segundo, el yo tercero, de lo mío, de mi derecho, de mi persona, de mis posesiones, de mi auto, de mi tranquilidad, de mi tiempo. Y podríamos mencionar muchas excusas, ¿no? Estamos tan acostumbrados al yo que sale constantemente en nuestro diario vivir en expresiones como: yo hago lo que quiero con mi dinero, con mis cosas y con mi tiempo. Pero, ¿qué creen, hermanos? Nosotros no podemos hacer lo que queramos porque todo es del Señor, todo es de Dios. Nuestro dinero, nuestras cosas materiales, nuestros talentos, nuestro tiempo. Él nos prestó hasta el día de hoy y hasta el día en que decida llevarnos a su presencia. Porque todo queda y todo pasa. Porque todo se queda aquí, hermanos. Y este es el momento de dar y de compartir lo que el Señor nos da, y nos da manos llenas, y poder hacer tesoros en el cielo. Lo encontramos en Mateo 6:16, y me voy a permitir darle la lectura, pero en la Nueva traducción viviente, que nos dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se las come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu corazón, allí estarán también los deseos de tu corazón. Pero antes de entrar al tema, amados hermanos, los pongo en contexto. En los capítulos 8 y 9 de nuestra carta de estudio el día de hoy, en esta mañana, nos habla de una ofrenda especial. Esta ofrenda era para los hermanos pobres de Jerusalén, que en ese momento estaban en una situación económica terrible. Algunos comentaristas ubican esta situación en la hambruna de la cual nos habla Lucas allá en el libro de Hechos. Por otro lado, dentro de la iglesia primitiva existía una discusión sobre la entrada de gentiles, es decir, de personas no judías, al pueblo de Dios, a la iglesia. La discusión consistía en de que si los gentiles debían de circuncidarse o no y guardar la ley de Moisés, o si solamente aceptando a Cristo ellos serán salvos. Recordemos, hermanos y hermanas, que Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para ser apóstol de los gentiles. Es decir, que él tenía la encomienda de predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Fruto de ello son los hermanos de Corinto. Para Pablo, tal como podemos ver en Romanos, la salvación se recibe solamente por la fe en Jesucristo, porque Dios no hace distinción entre judíos o no judíos, puesto que Él es Dios y creador de todo. Entonces, hermanos, la salvación es algo que Dios nos da, que nos regala, es decir, la salvación viene por gracia, que es un regalo de Dios, y que ella se recibe no por seguir la ley, sino por creer en Jesucristo como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Viendo este contexto, podemos entender que la hambruna de los hermanos en Jerusalén fue vista como la oportunidad de los hermanos de Macedonia, Acaya y la zona de Grecia, y estos pudieran reconciliarse con la iglesia madre de Jerusalén. Por eso es que se pusieron de acuerdo en recoger esa ofrenda especial para estos hermanos de Jerusalén y poder ayudarles.
Algunos comentaristas dicen incluso que los primeros en dar esa propuesta, en dar esa idea, fueron los hermanos precisamente de Corinto. Sin embargo, los primeros que dieron esa ofrenda fueron los hermanos de Macedonia, que eran extremadamente más pobres que los de la iglesia de Corinto. Al parecer, Corinto había olvidado de esa ofrenda, porque ya había pasado un año. Y entonces Pablo les escribe de manera paternal, en donde les dice que por favor preparen esa ofrenda, porque pues él va a enviar una delegación de hermanos para ir a recogerla y que estuvieran preparados. Sin otro preámbulo, hermanos, y vamos a entrar en materia, ¿qué significa ser un dador? Un dador significa tener la capacidad de dar sin esperar a recibir nada a cambio. Significa actuar como nuestro mayor dador, que es Jesucristo, quien se dio a sí mismo por el rescate de muchos y que no esperó a recibir nada. El dador es un sembrador que da semillas y que siembra en otras personas. Se trata de una persona que tiene el deseo de dar desde el fondo de su corazón, como lo hizo nuestro Padre al dar a su Hijo y como lo hizo Jesús al darse por nosotros. El dador con un corazón dispuesto, cuando hace una donación, tiene que tener ese corazón dispuesto a la hora de hacerlo y con una actitud de alegría, misma con la que el Hijo de Dios debe de sembrar en otros. Ahora entremos a nuestro versículo, a nuestra lectura de este día. Pero esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En el versículo 6, Pablo nos explica que el dador cristiano es un sembrador, en el cual no hay espíritu ni temor, el espíritu de temor de quedar empobrecido. Cuando damos, sembramos, porque dar es sembrar. Y sembrar es esperar cosecha, y cosecha es recibir. Pablo comparó la generosidad con la agricultura o la siembra. Cuando damos, sembramos, y tarde o temprano veremos el fruto de lo que fue sembrado. Por eso dijo Pablo en otro pasaje allá en Gálatas 6:9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tal como pasa en la agricultura, se cosecha lo que se siembra. Por eso debemos prestar atención en lo que sembramos. Si sembramos amor, obviamente, bondad, compañía, apoyo, alegría, generosidad, obviamente recibiremos amor, bondad, compañía, apoyo, alegría o generosidad. Por el contrario, si nuestra siembra consiste en enojos, en gritos, faltas de respeto, desconfianza, egoísmo o el ser tacaños, eso exactamente es lo que estaremos cosechando. Dice el Señor, siembra abundantemente y recibirás más. El agricultor que siembra poco sabe que recibirá menos fruto que aquel agricultor que siembra mucho. Y esto es lógico, ¿no? Por otro lado, si alguien tiene mucha semilla
y mucho terreno, pero decide sembrar poca semilla y guardar en un cajón o guardar en su granero las semillas, obviamente que su cosecha será poca. Fíjense bien, él tiene muchas semillas a su disposición, sin embargo no la usó como debía hacerlo, como el Señor quiere que lo hagamos. Por eso tendrá una cosecha menor de la que él podía haber obtenido. Eso mismo sucede con quienes, aún teniendo muchos recursos, deciden guardarlos para sí mismos. No comparten, no ayudan, no piensan en las necesidades de los demás y pierden el gozo de aprender a compartir. Hermanos, cuando ayudamos a nuestro prójimo, irrumpimos en la historia de su vida, mostrando el amor y cuidado de Dios. Dar nos hace partícipes de Dios en su vida y en su familia. Y esto, hermanos, es un privilegio y es una bendición. Amén, ¿verdad, hermanos? Es una bendición poder irrumpir en la vida del necesitado. Vemos entonces que las matemáticas del Señor son únicas y sorprendentes. Normalmente el ser humano cree que mientras más guarda, más tiene. Y la perspectiva de Dios es algo diferente. Pues en su reino, quien da más, se le añade más. Dios ama al que es generoso con aquello que Él le provee. Por esta razón le concede aún tener más. Lo encontramos en Proverbios 11:25, 11:24 también. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y provienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Amén, gloria a Dios. Vemos, hermanos, amados hermanos y hermanas, que Dios nos da para que demos, para que compartamos. Que Él nos bendice para que nosotros bendigamos a otros, siendo nosotros instrumentos de su bendición en otras personas. El mundo se enriquece quitándoles a otros, aplicando la frase del que no tranza, no avanza. Los hijos de Dios, en cambio, nos enriquecemos dándole a los otros. Gloria a Dios. Así pues, en este versículo nos dice, en el versículo 6 de 2 de Corintios 9 nos dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vemos aquí en este versículo que el apóstol Pablo nos enseña que hay dos maneras de dar. Esta es escasamente y generosamente. Escasamente indica lo que debe ser dado y que no se da. Generosamente indica un don libre y espontáneamente dado y por lo tanto una bendición para aquel que lo recibe. La palabra de Dios nos dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. Esto es que el que siembra generosamente, del griego epeulogiais, lo hace sobre el principio de las bendiciones, que es el principio de la mayordomía cristiana, y sobre este principio, hermanos, cosechamos. Nos dice Lucas: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, y esto es para que nos da una imagen muy bonita, ¿no? Para que entre más, para que al momento de sacudir ese costal
podamos, se rebose, se llene más. Entonces nos dice que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán. Lucas 6:38. Así pues, Dios nos demanda a que no nos quedemos con las semillas que Él nos entrega en nuestras manos, porque sabemos que el que siembra hoy se convertirá en un cosechador del día de mañana. La palabra de Dios nos dice que Dios siempre ha conocido nuestros corazones. Lo sabemos, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones. Por eso Él nos da las semillas a los que sembramos. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos recibir de acuerdo con lo que podemos sembrar, lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a dar el Señor. Siempre que sembremos los frutos del Espíritu, vamos a recibir más. Esto es seguro, hermanos, que si sembramos el pan al necesitado, obviamente no faltará pan en nuestra casa, en nuestras vidas. Dios, por ejemplo, Dios me pone en mi corazón dar, pero yo digo, bueno, solo tengo 100 pesos. Bueno, entonces puedo dar 5 o 2 pesos. Esto es que si lo hago de manera escasa, lógicamente, cuando sea el tiempo de segar, voy a obtener muy poquito. Pero cuando Dios pone en mi corazón y me dice que dé de una manera más generosa y libremente, aunque sea difícil para nosotros, porque humanamente hablando y por nuestra naturaleza caída, decimos que si tengo tanto y lo doy, me quedo con menos. Pero Dios nos dice que si una mujer pobre y viuda dio todo lo que tenía y Él la bendijo, ¿cuánto más no bendecirá o nos bendecirá a nosotros? De tal manera que debemos de preocuparnos menos en cuanto damos y debemos de ocuparnos más por lo que damos o por darlo. Proverbios 3 del 9 al 10 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Para Dios es muy importante la actitud que nosotros tomemos al momento en que damos y nos damos. Y nos dice en el versículo 6 de nuestra carta: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nos dice cada uno. ¿Y cómo es cada uno? Según la libre decisión que tengamos en nuestro corazón. Y que debe ser tomada esa decisión de antemano, porque estamos viendo esa necesidad. Y entonces decimos, bueno, en mi corazón el Señor pone que yo ayude a ese hermano o al prójimo o al vecino. Pablo nos enseña algunas características que no deben estar presentes en nuestra actitud a la hora de dar. Perdón. El apóstol Pablo en este versículo nos está animando a no dar a regañadientes, porque Dios sabe cuando nosotros estamos sufriendo más por dar, en lugar de disfrutar, alabar a Dios o bendecir a los hermanos cuando damos. Esto me trae a la mente un incidente que me pasó el otro día. Como buena mexicana, hermanos, pues dejé para el final las compras de fin de año. Y entonces, pues estando exactamente, ¿verdad?, el 31 y en la fila del súper para hacer mis compras,
estaban detrás de mí 2 personas. Bueno, toda una fila larga, ¿verdad? Pero estaban detrás de mí 2 personas. Dentro de esas personas había una mujer de la tercera edad y un joven homosexual. Entonces, pues esta persona estaba apartando el lugar porque fue con el esposo a hacer sus compras. Pero me supongo yo que ella pensó que ya se había tardado su esposo de traer el carrito. Y entonces, obviamente, le dice al que estaba atrás de ella que era este varón homosexual. Y le dice, ¿me puedes apartar mi lugar? Y ella se fue, pero no escuchó, no alcanzó a escuchar cuando este hombre, pues de manera grosera dijo pues que de ninguna manera, que él no lo iba a hacer. Acto seguido regresa la señora con su esposo, bueno, con el carrito, y entonces encuentra a este hombre con una actitud grosera y majadera, diciéndole pues que se fuera atrás de la fila porque ella ya había perdido su lugar. No, tú no traías tu carrito, y le hablaba de tú todavía, no traías tu carrito, así que te vas al final de la fila. Obviamente la señora, pero todavía no estaba molesta, ella de una manera amable le dice, pues, ¿sabes qué? Respétame porque yo soy una mujer de la tercera edad, tú eres aún un joven, no seas insolente conmigo. Entonces, este joven pues no entendió y siguió siendo grosero con la señora y levantándole la voz. En eso llega, irrumpe en ese momento otro varón que pues era la pareja de este primer joven. Y como alcanzó a escuchar la discusión, llegó pues altanero también, grosero. Y entonces empezó a decirle a la señora pues que se calmara, que dejara de ser una grosera con su esposo, porque su esposo estaba siendo amable con ella, cosa que no pasaba, ninguno de los dos estaba siendo amable con ella. Les volvió a decir, miren, yo soy una persona adulta, ¿cómo vas a hacer que yo me vaya a la fila hasta atrás? Ya tenía apartado mi lugar, yo me canso, ustedes están jóvenes. No lo entendieron y siguieron levantando la voz. Entonces le dice el primer varón, si no haces lo que te está diciendo mi esposo, te va a golpear, ¿eh? Yo no lo voy a hacer, pero él sí. Gracias a Dios, en ese momento llegó el esposo de esta persona, de la adulta, que también era un adulto mayor, y trató de mediar entre ella y los jóvenes, pero todavía de una manera cínica les dice, debe de educar a su esposa, porque su esposa es una grosera y es una majadera. El Señor trata de mediar. A final de cuentas, media el Señor, pero estas 2 personas se van del lugar, no de manera amable, no de manera educada, se van de mala gana, de mala manera. Si se dan cuenta, hermanos, ellos hicieron algo, sí se fueron, pero ese dar o el respetarle el lugar a la persona no fue de ninguna manera amable, que nació de ese corazón, respetar a esa adulta. Ellos se fueron a regañadientes, ellos se fueron molestos, ellos se fueron gritando y se fueron a otra fila. Esto pues nos dice que, y viene a colación a lo que estamos ahorita, que si vamos a dar algo, pues que sea de una manera amable, alegre y pues con amor y bondad. También el apóstol Pablo nos enseña que no debe hacerse este dar por necesidad o a la fuerza para quedar bien con alguien o para vanagloriarse. Esto también puede suceder en un trabajo, que queremos obtener un mejor puesto y entonces empezamos a congraciarnos con el patrón, ¿no? Para obtener eso, y ahí está, vamos a dar algo a cambio de, porque necesitamos ese puesto. Alegre
viene del griego hilarón y es aquella buena disposición de la mente, aquel gozo que está dispuesto a hacer, aquella persona que está dispuesto a hacer con gozo cualquier cosa, y de ahí viene la palabra alegre. Esto implica dar con una actitud de gracia, porque viene de la gracia de Dios, lo que significa que debemos dar porque Dios así lo manda, pero también porque estamos dispuestos y felices al hacerlo. Dios ama a los que dan con alegría, lo que significa, hermanos, que todo lo que damos a Él o a las personas, nuestro dinero, nuestro tiempo o el uso de nuestros talentos, debemos hacerlo con un corazón alegre o lleno de júbilo. Dar por obligación, para llamar la atención, para evitar las críticas de otras personas o para quedar bien con alguien, es dar con una actitud errónea ante nuestro Dios. Debemos analizar ese motivo o lo que nos motiva a dar o compartir con los demás. Esa motivación al hacer esa donación puede ser preparar la comida, ayudar a otra persona, etcétera, etcétera, en cualquier momento y en cualquier tiempo. ¿Qué nos mueve a hacerlo? Tampoco debemos dar esperando recibir algo a cambio. Es bueno dar con manos abiertas, con generosidad y como un acto de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar con alegría, hermanos, es una decisión que nace del corazón. Si nos enfocamos en lo que no tenemos aún o en cuán merecido es disfrutar lo que sí tenemos, nuestro corazón está lejos del deseo de Dios. Pero vamos en el camino correcto cuando reconocemos que Dios es el gran dador y que todo le pertenece a Él. Esto implica que solo somos administradores de lo que Dios nos permite disfrutar cada día. Nada de esto nos pertenece, así que no debemos aferrarnos o considerarlo exclusivamente nuestros. Dios es el dueño, debemos de ser sabios para usar como Él quiere, compartiendo a otros según Él nos mueva a hacerlo a través de su Santo Espíritu. Nuestro dar debe reflejar generosidad de nuestro Padre y su amor para con los demás. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En el versículo 8 vemos y podemos preguntarnos, ¿quién provee? Vemos que nos dice que Dios es poderoso para hacer. ¿Y cómo lo hace? Abundantemente. Parafraseando, hermanos, Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros y tengamos siempre lo suficiente para poder dar y hacer una buena obra. Dios nos provee todo lo suficiente, pero alguien podrá decir, ¿cómo va a ser suficiente cuando el día de hoy solo tengo 100 pesos? Bueno, eso es todo lo suficiente que Dios sabe que necesita o que necesitamos. No es lo que creemos que debemos tener, porque no es de acuerdo con lo que pensemos,
sino de acuerdo con lo que Dios sabe que es suficiente para nosotros. Dios sabe que quizás solo sean suficientes esos 100 pesos y no 1,000,000 de pesos, o quizás 50 pesos, o quizás diga 1 peso, o probablemente nada, porque Él ve que en ese momento no estamos necesitando nada. Dios siempre sabe, siempre que es lo suficiente, y nos dice que debemos tener un corazón agradecido con todo lo que Él nos da. No solamente debemos de abundar en cuanto a cosas materiales, como le venía diciendo, porque Dios nos da y podemos ser un buen dador alegre en cuanto a cosas materiales, pero también nos dice, abundan para toda buena obra. Esto quiere decir que quizás no voy a poder tener dinero para compartir, pero puedo ayudarle al hermano a preparar su clase de escuela dominical, puedo acompañar al enfermo, puedo escuchar al que necesite ser escuchado, puedo participar en las actividades que se requieran en la iglesia, puedo dirigir el programa, dar clase en la escuela dominical, proyectar en la pantalla, participar en alabanza, incluso hasta participar en la cocina, compartiendo un alimento en algún ministerio, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas. Esto es que puedo ofrecer de mi esfuerzo y de mi tiempo para con otras personas. Dios dice, abunda para toda buena obra, y podemos abundar para toda buena obra, de una manera material, monetaria, tiempo, ayuda, amistad, compañía, consuelo, apoyo, empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios te dice, mira, tú tienes la oportunidad de dar con un corazón alegre de tu tiempo, de tu compañía, de tu consuelo, de tu amistad, de tu esfuerzo, de tu consejo para toda buena obra. De tal manera que para el servicio del Señor podemos tener un corazón alegre, para venir a su iglesia, para cantarle al Señor, para servirle y para hacer la obra del Señor, debemos tener un corazón alegre. Dios quiere que en todo tiempo podamos tener un corazón alegre, que seamos dignos de que otros digan, hay algo diferente en ese hermano, porque ese hermano está reflejando la presencia de Dios en su vida. No existe dador que se la pase quejándose todo el tiempo de lo que da y que tenga lo suficiente. Nos dice el Señor, con la vara que midas serás medido. Sin embargo, cuando aprendemos a dar y lo hacemos con un corazón alegre, Dios va a proveer y a bendecir a aquel que siempre anda midiendo las cosas y a bendecir, pero aquel que siempre anda midiendo las cosas y que anda pues de alguna manera pues refunfuneando por lo que va a dar, no ha aprendido a compartir y siempre va a carecer de la bendición de Dios. Suficiencia o autosuficiencia. Esto es la capacidad de ser independientes de las circunstancias externas que uno pueda considerar si tiene o no lo suficiente para cubrir las necesidades de otros. Dios es poderoso para proporcionar tanto la motivación de dar como los medios para que nosotros lo hagamos, para que nosotros demos generosamente. Es la gracia de Dios moviendo nuestros corazones para tener ese corazón alegre, ese corazón dispuesto a compartir con aquellos necesitados. La gracia de Dios puede hacer que abunde todo lo suficiente para toda buena obra. Dios
Con su divina gracia puede suplir todo lo que necesitamos y hacer que sobreabunde espiritual y materialmente. Esto es, hermanos, Dios provee para nuestras necesidades con el deseo de que demos con abundancia. No tenemos que temer de quedarnos sin nada si compartimos con los demás, porque Dios en su infinita gracia y en su gracia divina nos vuelve autosuficientes y competentes para responder a las exigencias de su generosidad. Dios provee de su abundancia para hacernos autosuficientes y lo hace con el fin de que tengamos en abundancia para siempre dar y para siempre compartir, y que esta abundancia sea para toda buena obra. En Dios tenemos la certeza de que Él cuida de los suyos, de nosotros, y seguirá proveyendo a todas nuestras necesidades si manejamos todo lo que Él nos da conforme a su voluntad. Entonces seremos bendecidos. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Gloria a Dios. Puede que pienses o que pensemos que no tenemos mucho para dar, pero el simple hecho de hacer sonreír a otra persona o darle una palabra de aliento o de ánimo puede marcar esa gran diferencia en la vida de esa persona y en nuestra vida. Entonces, hermanos, dispongamos en nuestro corazón ser generosos con lo que tenemos y compartirlo con alegría. Para ir concluyendo, hermanos, como nazarenos sabemos que la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios, su voluntad para su creación, es que vivamos de una manera santa, la cual consiste en imitar a nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios que nos muestra al Padre. Hemos visto esta mañana, hermanos, que nuestro Dios es dadivoso, que su corazón amoroso da sin medida y que Él nos llama a vivir como Él. Esa es la santidad que enseña la palabra de nuestro Dios. Finalmente, pudimos aprender que Dios ama al dador alegre, ama a ese corazón dispuesto de compartir y dar lo que Él nos da. Y lo ama, ¿por qué? Porque da testimonio del amor y de la gracia de Dios en su vida, porque se parece a Él cada vez más cuando Él da y se da a sí mismo, porque es desprendido en compartir todo lo que tiene, porque reconoce que todo lo que tiene es por su gracia y por su misericordia. Además, sabe que es confiable de entregarle la semilla, porque sabe que va a sembrar. Hermanos, ¿seremos nosotros así? ¿Nos gustaría hacerlo? ¿Quién se anima a pedirle a Dios que lo guíe, lo dirija y lo transforme para ser así? Dentro
de sus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón dispuesto a dar. Transfórmanos, Padre Celestial, para que podamos ser desprendidos y no nos fijemos en las cosas materiales o en nuestro tiempo o en nuestra vida, porque sabemos, mi Dios, que tarde o temprano estaremos allá contigo, en tu presencia, mi Dios, y daremos cuenta de todo lo que hacemos aquí, Señor. Gracias por prestarnos el tiempo, nuestra vida y todas las cosas que día con día nos das. Pero asimismo, mi Dios, te suplico, Padre bendito, que nos transformes y nos ayudes a ser más alegres, a compartir de una manera abundante, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, porque eres bueno, Padre bendito. Te agradezco, Señor, en mi nombre y en nombre de mi familia y en el nombre de todos nuestros hermanos aquí presentes, todo lo que nos das. Te pido también que bendigas a aquellos que están detrás de la pantalla, mi Dios. También guárdalos, bendícelos, mi Dios. Transfórmanos, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu derrame en nuestras vidas siempre y de manera abundante, Padre Santo, porque te necesitamos tanto. Gracias, Padre. Gracias por todo, mi Dios. Ayúdanos a tener un corazón agradecido ante ti, Dios. Ayúdanos a tener empatía por aquel necesitado. Ayúdanos a transformar desde aquí, desde tu iglesia, el mundo, Señor, para que impactemos, Padre Santo, como lo hizo Juan Wesley en algún momento, mi Dios. Que nuestras vidas sean unas vidas santas, Padre Santo, que te alaben, que te glorifiquen y que te den honra y gloria, porque tú lo mereces todo. Te doy las gracias, mi Dios, por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.